que dé los parámetros para tomar decisiones. Es más, debería ser el personal que esté dando recomendaciones recurrentemente en términos estratégicos, siempre. Entonces, ustedes cuando hacen la maestría, la idea no es que con este curso vayan a aspirar a ser los vicepresidentes financieros de las compañías, sino que la idea es que aspiren, ojalá, a ser los presidentes de la empresa. ¿Sí? Y lo que se tiene que saber de las finanzas, más o menos en términos gerenciales, es un poco, pues, para qué sirven. Y veíamos que había dos temas que a veces lo confunden a uno, que es el tema de finanzas con el tema de la contabilidad, ¿no? Entonces, cuando a uno le hablan de finanzas, le parece aburridosísimo porque uno asume que le están hablando de que vamos al balance, de que el PG, y eso es contable. Y decíamos que la contabilidad se parece mucho a un espejo retrovisor porque ya ve lo que ya pasó, lo fue pasado. Y la contabilidad, si uno pudiera a la contabilidad resumirla en una fórmula, la fórmula que uno diría es que los activos son igual a los pasivos más el patrimonio. Y finalmente el contador lo que tiene que hacer es buscar todos los elementos tanto de P&G como de flujo para que se integren en el balance general y esto esté cuadrado. Eso es lo que pasa en la contabilidad y uno trata de interpretar esto, pero esto es el pasado. En finanzas, si uno trata de entender qué pasa en las finanzas, uno como financiero, si uno pudiera poner eso en una fórmula, uno diría que un financiero se definiría como el valor presente neto de los valores futuros traídos a una tasa de descuento. Por lo tanto, si bien en la contabilidad hay un esfuerzo grande porque esto esté bien y siempre cuadre, aquí el esfuerzo grande está en que el valor presente sea lo más alto posible, siempre. Por eso ahí se convierte uno en un socio del negocio, porque está recurrentemente pensando. Ahora bien, la contabilidad es fuente de información o es la materia prima de la información para poder tomar lo que ha pasado y hacer una suposición de lo que se viene. Entonces, en finanzas es un tema más de para el otro lado. O sea, si aquí estamos viendo para atrás, aquí ya estamos viendo, digamos que hacia adelante. Para poder entender esto, nosotros tenemos entonces que descomponer esta fórmula y decir, oiga, este valor futuro que viene siendo y esta tasa de descuento como cuál es. Y se dan cuenta, son preguntas cada vez más estratégicas. El valor, estos valores futuros que me dan a mí el valor presente, ya hemos dicho que es por ahora el flujo de caja libre operativo. Y el flujo de caja libre operativo, ¿de dónde se desagrega? Yo tengo que tener unos estados financieros históricos, el balance y el P&G históricos, coloco el periodo cero, y lo que vamos a hacer es, vamos a mirar al futuro, qué sucede si, y entonces ahí empieza uno a meter la estrategia. Entonces uno dice, bueno, estratégicamente, dice el plan estratégico, mi visión es que en el año 2020 vamos a ser la empresa número 3 del país. ¿Y eso qué quiere decir? En ventas, ¿qué quiere decir? Entonces proyecte todo para que el año 2001 sea la tercera empresa del país, pero en la proyección tiene que ser consistente con eso y al final, para que todo esté cuadrado, yo debo tener un balance general que se alimenta de un P&G que me alimenta el pedazo de acá y tengo un flujo de caja que se alimenta de estos dos, tanto el balance como el P&G. ¿Listos? Entonces habíamos dicho que esto, tanto el balance como el P&G como el flujo de caja, tiene una desagregación y es que hay un pedazo que es operativo y otro que es no operativo. Entonces encontramos que en el balance general la parte no operacional está aquí básicamente en lo que es deuda financiera
y probablemente en activos no operacionales, o sea, no operacionales que no estén relacionados con la operación necesariamente. Veamos que el PIG claramente está partido en dos. Después de la utilidad operacional, pues todo es no operativo. Y en consecuencia, si el balance general tiene cuentas operacionales y no operacionales, y el PIG tiene cuentas operacionales y no operacionales, entonces el flujo de caja estaba partido en dos, en lo que era el flujo de caja libre operativo del negocio y la parte no operacional. Y habíamos dicho que entonces, cuando hablamos en términos de finanzas, ese valor futuro se refiere es al flujo de caja libre operativo. Pero para entender el flujo de caja libre operativo, tenemos que haber hecho esto, todo. Bueno, hicimos una primera aproximación de lo que se puede hacer con el flujo de caja libre operativo y decíamos, pues, podemos proyectar cuánto flujo operativo va a generar la estrategia que nosotros estamos poniendo en números. Pero eso es solamente el F. Y veíamos que había un I. Y para ese I decíamos que, dado que en finanzas una compañía nace porque alguien pone una plata y la invierte en unos activos, y eso le permite apalancar la compañía para obtener más recursos e invertir esos recursos en más activos, uno identificaba que había una parte activa, pues que es la que hace la labor de producir los flujos, y otra que es la pasiva, que es la que espera que le devuelvan lo que ellos quieren ganar. Por un lado está un jugador que es el banco, y por otro lado está el otro jugador que son los accionistas. El banco, los recursos de deuda tienen un costo relacionados con la deuda y que sabemos cuál es porque están en los contratos de crédito, y el costo del dinero o del aporte dado por el accionista pues tiene otro. Y decíamos que a diferencia del costo de la deuda, la cual está en los contratos de crédito, el KE o el costo del equity o el costo de los accionistas pues es la parte compleja de identificar. Para determinar cuánto deben rentar estos activos en términos de flujos futuros, uno decía que estos flujos deben generar lo suficiente para satisfacer la deuda y para pagar lo que los accionistas quieren, que ahora vamos a ver cómo es que es el tema. Y de aquí se salía un componente importante que es la tasa o el costo promedio ponderado de capital, y decíamos que la parte pasiva estaba constituida por aquellos elementos del pasivo que tenían costo. Y en el pasivo, en la parte pasiva, los que tienen costo pues es la deuda y los accionistas. La deuda sabemos cuál es el costo, los accionistas ahora vamos a ver cuál es, pero al ponderar las participaciones que tenían por su correspondiente costo, teniendo en cuenta que la deuda tiene un beneficio fiscal, uno calculaba entonces al final la tasa mínima que debe generar estos activos para poder satisfacer la estructura de capital. Y ese era el WACC. Y seguíamos descomponiendo el tema de ¿y cuál es ese KE? Y decíamos que para poder calcular el KE, desde los años 50 había habido una iniciativa académica que de alguna manera fue la entrada a la propuesta de un modelo para poder calcular el precio de los activos. Y aparece luego un modelo que se llama el modelo del CAPM o el modelo para el cálculo del costo de los activos, que lo invita a uno es, oiga, el KE se calcula de la siguiente manera y en función del riesgo, entendido como una desviación estándar o una volatilidad, y la rentabilidad, entendida como el promedio en términos matemáticos, uno diría que al cruzar una serie de datos estadísticos, uno diría, mire,
el CAE va a estar dado por una tasa libre de riesgo, que es la tasa mínima que uno le debe exigir a una inversión, que es la menos riesgosa que existe en el mercado, más un componente que es el rendimiento del mercado, que también incluye la tasa libre de riesgo, pero la asociamos directamente con el riesgo de una empresa en particular con respecto al comportamiento del mercado. Y de ahí calculábamos entonces el CAE, de tal manera que ya el WACC sabemos de dónde viene, todos los componentes digamos que ya los tenemos bajo control. ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve para utilizar nuestra fórmula mágica de valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más I. ¿Y esto para qué sirve? Entonces ya hemos visto varias aplicaciones. Las aplicaciones que hemos visto es, primero, para evaluar proyectos. Y vimos una sesión de evaluación de proyectos en donde veíamos que si sabemos este I cuál es, podemos sacar varias conclusiones. En términos de valor presente neto, hay una forma de evaluar proyectos que es por el valor presente neto. Si sabemos cuál es el WACC o el CAE, mejor, podemos utilizar, si ya tenemos una proyección de flujos de caja libre operativos, utilizar ese CAE para calcular el valor presente neto. Decíamos también que existe otra que es la TIR, de tal manera que al calcular la TIR, si la TIR es superior a el CAE o al WACC, entonces uno dice que el proyecto es viable. Y una tercera, que es el payback, en donde decíamos que al traer el valor presente neto utilizando la misma tasa de descuento acá, podríamos determinar en qué periodo es que se paga la inversión que yo estoy haciendo en ese proyecto. Y utilizando pues básicamente estas tres y haciendo la salvedad de que hay muchas más formas de evaluar proyectos, pero digamos que esto es como las más usuales, pues ya podríamos determinar qué proyectos utilizar. Entonces, si se dan cuenta, en la evaluación de proyectos ya estamos combinando todo esto. El valor futuro ya sabemos que es el flujo de caja libre operativo, el I ya sabemos que es el WACC. En una evaluación de proyectos, para ser de pronto más conservadores, si uno lo evalúa con el WACC de la compañía, probablemente le está metiendo el ruido del que todo el mundo se queja de que un proyecto se evalúa indistintamente de la fuente de financiamiento que se tenga. Por lo tanto, si uno descuenta con el WACC, pues está cayendo en la trampa de meterle una deuda que no tiene. Por lo tanto, uno sugeriría valoremos o evaluemos el proyecto con el CAE, y el CAE viene de calcularlo con un modelo matemático que es el CAPM, y esto nos da las herramientas suficientes para entender que el valor presente neto, si me da un valor presente neto positivo, quiere decir que el proyecto da, y da por encima de la tasa a la que yo estoy descontando, porque si diera exactamente igual a la tasa que yo estoy descontando, el BPN me da 0. Y si el BPN me da 0, ¿el proyecto es viable o no es viable? El proyecto es viable, cumple a raspón apenas lo que los inversionistas están esperando recibir, pero eso lo hace un poquito riesgoso, porque algo puede pasar y el proyecto puede caer. Para terminar de complementar el análisis, entonces yo calculo una TIR, que la TIR, cuando me preguntas que cuál es el concepto de la TIR no es el WACC, pero la TIR es la tasa que yo utilizo en lugar del WACC acá. Pongo una tasa acá que al descontar los flujos de mi proyección hacen que el BPN me dé 0. Entonces, cuando yo comparo la TIR con el CAE, por eso se dice aquí, si la TIR es mayor que el CAE, es porque es más rentable que lo que están esperando todos. Por lo tanto, cuando la TIR es mayor, uno dice el proyecto va, y la TIR es mayor cuando el BPN da positivo, lógicamente. Y si hay un empate entre estas metodologías, pues uno busca con una tercera para tratar de definir cuál es el mejor proyecto. Bueno, eso a 1.000.000 de pies de altura, ¿cierto? Esta, digamos, es como la parte estratégica de entender a qué es que estamos jugando acá. Vimos adicionalmente un tema que es no solamente evaluar proyectos, sino el de valorar compañías.
valorar compañías. Vimos varias metodologías de valorar compañías. La primera metodología que vimos de valoración de compañías fue la contable, en donde decíamos que cuando uno transa una compañía, lo que está comprando de la compañía o vendiendo es lo que uno tiene, y lo que uno tiene es el patrimonio o el equity, de tal manera que uno se enfoca en esto, en el equity. Entonces, si partimos de eso, uno diría que en términos contables el primer valor de una compañía sería el valor patrimonial, para lo cual necesitamos simplemente tener el balance general de la compañía y vemos el patrimonio, etc. Si tenemos más información y dado que estamos calculando el equity y entendemos que el equity es el resultado de los activos menos los pasivos, ¿cierto? Activos menos pasivos me da el patrimonio. Si yo tengo más información sobre los activos, yo puedo recalcular el equity en función de la mejor información que tengo. Entonces, por ejemplo, si en los activos tengo un lote que está por 5 pesos, pero en el mercado vale 100, pues realmente tengo que ajustar el valor del patrimonio. Si en los activos tengo un carro que ya está totalmente depreciado, o sea, pues le falta un año para depreciarse, pero en el mercado vale más, pues tengo que hacer esos ajustes. De tal manera que yo vuelvo y recalculo en función de la mayor información de los activos el equity. Y entonces obtengo una segunda forma de valor contable que es el valor patrimonial ajustado. Otra forma de valorar compañías es por el método del mercado, que pues la más universal obviamente es ir a los mercados de capitales y cotizar a cómo está vendiendo Coca-Cola, la acción de Coca-Cola, y uno con el valor de la acción multiplicado por el número de acciones que tiene Coca-Cola le da el valor de la compañía. Ese método se llama la capitalización bursátil. Y veíamos que había un segundo método del mercado y es en las transacciones comparables. Se compran y se venden compañías todos los días, por lo tanto es importante ver y estadísticamente tratar de buscar las relaciones que hay entre el valor y algunos indicadores. Y veíamos que entre el valor y algunos indicadores, encontrábamos una cosa que llaman los famosos múltiplos y hallábamos relaciones, por ejemplo, con múltiplos del negocio. Y veíamos que, por ejemplo, uno podría hallar una relación entre una unidad de la unidad en que se mide el negocio. Por ejemplo, vimos aquí, hicimos el tema del caso de los estudiantes, que si una universidad vale no hay tanto por el número de estudiantes, ustedes mismos calcularon el múltiplo. Y decíamos, bueno, si ese múltiplo no son estudiantes, sino que son barriles, o cómo se miden en Ecopetrol, por reservas, o por kilovatio instalado, por asociados, o por lo que sea relacionado con el negocio. Entonces aparecían los múltiplos del negocio. Y si en lugar de mirar los alumnos y los hectolitros producidos o lo que haya sido de negocio, uno los relaciona con indicadores financieros o resultados financieros, uno puede hallar múltiplos de ventas, puede hallar múltiplos de activos, puede hallar múltiplos de EBITDA, y decíamos que el múltiplo probablemente más utilizado era el múltiplo del EBITDA. Otra forma de valorar compañías vimos que era descontando flujos. Y el rey de esa valoración es el flujo de caja libre operativo. Y eso, ¿qué hay que hacer para eso? Doctores, hay que tomar el balance, el PIG, proyectar el flujo de caja, cuadrar la compañía, ver que el plan estratégico esté reflejado en esas cifras. Y de ahí ya, si ya tengo toda la proyección de la compañía o el plan de negocios ya proyectado, del flujo de caja de la compañía, yo extraigo las cuentas que son operacionales para poder calcular el flujo de caja libre operativo y tengo mi flujo de caja libre operativo. Y decíamos que a qué tasa descontábamos, pues descontamos al WACC y ya sabemos cómo se calcula el WACC. Y decíamos que la valoración por flujo de caja libre tenía varios componentes. Un componente primero era la proyección que yo hacía. Entonces, si yo proyecto 5 años, entonces yo digo, ese es el valor presente neto de la proyección que yo hice. Y hablábamos de la conveniencia de saber cuál es el horizonte de tiempo y decíamos que tiene uno que tener criterios sobre el horizonte de tiempo para proyectar. Uno no puede salir a proyectar a 5 años, a 3 años porque sí, sino que tiene que tener un criterio y los criterios son varios. El primer criterio es que si uno conoce la vida útil del proyecto y son 15 años o 20 años, 50 años, pues proyectelo todo.
Si no la conoce porque es un proyecto que no tiene una vida útil específica, que empresa hoy termina en 20 años, sino que va a seguir por siempre, pues entonces uno dice, bueno, miremos otros criterios, como el ciclo del negocio. El ciclo del negocio está en función de cuántas veces yo voy a proyectar el ciclo del negocio, pues para que por lo menos quede reflejada 2 o 3 veces el ciclo. Y hablábamos del tema de un problema agroindustrial que se presenta cuando uno está evaluando, por ejemplo, el tema de la palma de aceite. Y si uno proyecta 5 años y cuando uno, si sabiendo que la palma de aceite da a los 7 o 20 años, y si uno proyecta 5, pues no está haciendo nada. Entonces, por lo menos uno debe proyectar 2 o 3 veces el ciclo del negocio. Otro criterio para el horizonte de proyección era, oiga, depende de la curva de maduración en la que se está. Porque si yo estoy proyectando una compañía en la que en la curva de maduración en la que está la compañía está arrancando, pues obviamente las pendientes de los crecimientos van a ser altísimas. Por lo tanto, yo debería hacer una proyección hasta cuando la pendiente de crecimiento se me estabilice un poco y no vaya a ser tan alta, pues porque si no pasa como lo que pasó con las .com en los años 2000 y pico. Esos criterios le dan a uno las suficientes herramientas para poder saber cuál es el horizonte de proyección. Entonces, el primer componente de la valoración por flujo de caja libre sería el valor presente neto de lo que yo proyecto. La segunda sería el valor presente neto de lo que yo no proyecté, pero que probablemente va a pasar. Y lo llamo valor presente neto del valor de salvamento o el valor presente neto del valor terminal. Y lo que se hace acá es que después de haber hecho yo la proyección, yo asumo que algo va a pasar y el flujo va a seguir. Y yo lo que tengo que hacer es traer a valor presente neto ese potencial futuro que no proyecté, pero que tiene el potencial futuro. Y decíamos que la suma de estos dos nos daba una cosa que se llama el Total Enterprise Value o el TEV, y que el TEV es el que es comparable con el resultado que me da cuando yo estoy valorando por múltiplos, ¿no? Este es el que cruza con esto. Cuando yo estoy valorando por múltiplos, el múltiplo me está dando es el TEV. Por lo tanto, me está dando un componente importante de la valoración por flujo de caja libre, pero no lo es todo. Porque en el flujo de caja libre decíamos que al traer a valor presente neto esto, decíamos que lo que estamos calculando es que ¿quién está produciendo los flujos futuros? Pues los activos. Por lo tanto, el valor presente neto de eso es equivalente al valor presente neto de los activos. Pero lo que nosotros necesitamos saber es cuál es el valor del equity. Entonces, para llegar al valor del equity, encontrábamos que a eso había que sumarle lo que no habíamos metido, que está en el periodo cero, pero que son activos que no están metidos en el flujo de caja. Entonces decíamos, mira, eso hay que sumarle entonces, súmele el efectivo que hay en el periodo cero, súmele también los activos no operativos, y para poder encontrar el equity teníamos que restarle acá lo que no está metido en el flujo de caja libre operativo. En el flujo de caja libre operativo, el pasivo que está metido las cuentas por pagar que corresponden al capital de trabajo, están incluidos los impuestos operacionales que corresponden a deudas que eventualmente pueden haber acá. Por lo tanto, lo que queda de restar acá es la deuda, de tal forma que entonces yo sumo esto y le resto la deuda financiera. Y esto nos dará el EV o el equity value o el valor del patrimonio. En última es lo que uno busca en la valoración. Pero aún así, decíamos que podía haber contingencias que no están metidas en ninguno de estos lados, como puede ser el hecho de que la compañía esté dando una bala a otra compañía o siendo creadora de otro negocio, o que tenga unas demandas pendientes, etcétera, de tal manera que eso puede deteriorar el equity value. Pero, sí, restaría o sumaría. Pero usualmente lo ponemos. Entonces, doctores, si nos damos cuenta, cada vez tiene más forma esto, ¿sí? Bueno, para hacer un repaso grande de las proyecciones, yo no sé si quieren que miramos un repaso grande de la proyección. Veámoslo ya que estamos en el repaso general. Pues, profesor, una pregunta. Con respecto a ese valor de salvamento, sí. Eso es el flujo dividido entre la tasa igual. Sí.
y eso me da en el periodo, En el último periodo sí. y me toca traerlo a valor presente. En el periodo cero, sí, correcto. Yo ese pedazo nunca lo he entendido ni lo conozco. Bueno, pues no lo hemos hecho. Porque no lo hemos hecho. No lo hemos hecho Lo todavía. hemos dejado en cero. Lo hemos dejado ahí y hoy vamos a ponernos a jugar con eso. Ah, Pero más o menos el tema es este. El tema es que yo tengo una proyección financiera, ¿cierto? Con los criterios que vimos que uno hace la proyección financiera, pero eso no quiere decir que la compañía aquí desaparezca. Aquí uno asume que la compañía sigue y algo va a pasar con esa compañía. Y hay 6 posibilidades: que siga igualito, o que crezca de manera aritmética, o que crezca de manera geométrica, o lo contrario, que crezca. Y decimos que traemos valor presente neto todos estos flujos futuros y efectivamente quedan parqueados en el último periodo de proyección, pero yo la valoración la estoy haciendo en el periodo cero. Entonces hay 2 pasos. Primero lo traigo todos estos flujos a valor presente del último flujo que yo proyecte, y luego traigo esto a valor presente del flujo. Eso es como tema de ingeniería que hay ahí detrás. Bueno, para las proyecciones financieras, ¿nosotros qué hicimos? Para las proyecciones financieras tuvimos que echar un repasón songo sorongo del tema contable, cómo se manejan contablemente las cuentas. Y la metodología que utilizamos fue: partamos de el balance general y vayamos mirando cositas. Entonces aquí veíamos que estaba el efectivo contra el sobregiro. Esto básicamente es el saldo de caja, que es el resultado. Veíamos que aparecía aquí unas cuentas por cobrar, una cosa por los inventarios que cruzan por una cosa aquí que se llaman cuentas por pagar, y que esos correspondían a una cosa que llamaban capital de trabajo, ¿cierto? Y que esas cuentas del balance se relacionan con unas cuentas de P&G, básicamente con aquellas que generan ingresos y con aquellas que generan egresos, como los costos y eventualmente los gastos. Y decíamos que las que se relacionan con los ingresos pues son las cuentas por cobrar, los costos, los inventarios con los costos, y las cuentas por pagar podrían ser eventualmente o con los gastos o con los costos o con ambas. Veíamos que había una relación que se llamaba las famosas rotaciones para poder calcular en cuánto tiempo estoy recibiendo yo la plata, o estoy pagando, o estoy sacando los inventarios a vender, y decíamos que una rotación es igual a una cuenta de balance general sobre una cuenta de P&G multiplicado por el periodo que yo estoy analizando, y si estos son datos anuales, decíamos que estos son 365 días. Y así hallábamos las rotaciones tanto de cartera como de inventarios como de cuentas por pagar, y al combinar todo nos daría el flujo o el ciclo efectivo mejor. También vimos los activos fijos. Perdón, antes de ir a los activos fijos, en el capital de trabajo veíamos que al haber una relación entre P&G y balance general, esto también estaba comunicado con el flujo de caja, porque al flujo de caja lo afectaba varios temas. Primero, si yo quiero vender, tengo que financiar a mis clientes. Por lo tanto, esa plata que yo vendí pero que no recogí porque tuve que financiar a los clientes, ¿quién la pone? Mientras tanto, la estoy poniendo yo, o sea, la empresa la está poniendo. Eso es una inversión. O sea, cuando uno ve en la parte activa o en los activos unas cuentas por cobrar, si bien es una cuenta por cobrar, esa plata todavía no me ha entrado. Y si está en el activo y no me ha entrado, es porque ¿quién puso la plata? Yo. O sea, esa es una plata que puso la compañía ahí. O sea, que en términos de flujo de caja, el capital de trabajo en las cuentas por cobrar es plata que la compañía ha invertido para que la gente compre. Yo financio a mis clientes para que me compren. En los inventarios es aquella materia prima que que necesito para procesar, o aquellos productos ya terminados que ya he procesado que aún no he vendido. ¿De quién es la plata? Pues de la compañía. Por lo tanto, afecta el flujo de caja. Y por el otro lado, las cuentas por pagar, si yo voy y pido prestado que me den materia prima, ¿saqué plata para pagar? No, pero la estoy debiendo, pero me prestaron. De alguna manera me estoy financiando. Entonces, cuando uno cruza la parte activa con la parte pasiva del capital de trabajo, pues va a tener un impacto en el flujo de caja. Y decíamos
que el diferencial o el cambio en las cuentas de capital de trabajo de un periodo con respecto al otro era lo que realmente afectaba la caja. Pasábamos a los activos fijos. Los activos fijos decíamos que son activos que se requieren para producir o para el objeto de la compañía y que son tangibles y que por su uso se tiene que utilizar un tema estrictamente contable, que es la depreciación. Y decíamos que en Colombia se utiliza el método de la línea recta para depreciar y entonces que tiene una vida bla 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 bla. Y decíamos que los activos para poder articular el balance, el PIG y el flujo de caja, decíamos que podíamos hacer un modelo auxiliar donde decíamos cuál es el valor del activo, poníamos la depreciación, calculamos la depreciación acumulada con el objeto de saber cuál es el saldo final y decíamos que la depreciación afecta el PIG y que el saldo final es el que va al balance general. Y el único momento en que el activo afecta la caja es cuando estamos hablando de la inversión del activo, o sea, cuando se hace el CAPEX. Entonces aquí uno decía, tenemos CAPEX y el CAPEX es negativo. Con el capital de trabajo tenemos una cuenta que llama más o menos el incremento en capital de trabajo. Listo. Y decíamos que la depreciación, si bien es una cuenta que va en el PIG, no es una salida de caja. La única salida de caja de los activos es cuando se hace el CAPEX. El resto, si está en el PIG, eso no es una salida de caja, sino que en el PIG se refleja si el negocio está dando. Y para saber si el negocio está dando, pues yo tengo que meter el gasto asociado al uso del activo. Pero no quiere decir que sea una salida efectiva. Y cuando vimos luego los activos fijos, pasamos a ver los activos diferidos. Los activos diferidos decíamos que son exactamente iguales a los activos fijos, sino que son intangibles. Y veíamos que se convertían en una canasta de la basura porque ahí uno podía meter una cantidad de gastos que podía uno activar y eso podría distorsionar el resultado del PIG y del patrimonio, pero que definitivamente al flujo de caja no lo afecta. Por lo tanto, es un plus más o una medallita más que uno le pone al flujo de caja porque el flujo de caja refleja la realidad de la compañía. Por lo tanto, si los activos fijos son exactamente iguales a los activos diferidos, uno diría que el efecto que tiene el activo diferido en el flujo de caja es únicamente cuando se hace la inversión. ¿Listo? Veíamos otros activos acá relacionados eventualmente con la valorización de los activos y decíamos que a veces tenemos un lote que puede valer más y que en los estados financieros lo tenemos por un valor menor, entonces aparecían cuentas como valorización de activos aquí y la contrapartida es una cuenta en el patrimonio que llama la superávit por valorización y que decíamos que esta cifra tiene que ser exactamente igual la que hay en el activo a la que hay en el pasivo o en el patrimonio. Bueno, luego seguíamos con la deuda nacional y también hacíamos un modelo de deuda nacional y decíamos vamos a tener un modelo que comience por el saldo inicial, que le calculamos los intereses, le calculamos la amortización del pago a capital de la deuda y podemos calcular luego un saldo final. Y decíamos que este saldo final en el modelo es el que va al balance general, la amortización va en el flujo de caja, los intereses van en el PIG y también van en el flujo de caja. Para eso sirve ese modelito. Entonces veíamos que el impacto que tiene la deuda en el flujo de caja se daban en tres cuentas. Una que es cuando entra el crédito, que es la nueva deuda, únicamente una vez cuando entra el crédito. El momento en que yo hago la amortización o el pago de la deuda y el momento en que yo pago los intereses. Y adicionalmente vimos la deuda en moneda extranjera y decíamos que la deuda en moneda extranjera tiene un componente fuerte o es importante tenerlo bajo control porque hay un componente que impacta fuertemente a la deuda extranjera que es el efecto macroeconómico de la devaluación. Y entendíamos la devaluación como un concepto macroeconómico que se calculaba como el diferencial de las tasas de tasas de inflación entre la interna menos la externa. Y al calcular eso, uno veía qué podría pasar en la compañía de acuerdo a lo que uno cree que o uno estima que va a pasar con las inflaciones externas e internas. Y veíamos que había un efecto adicional en el PIG, que además de los intereses, hay una cuenta que se llama la diferencia en cambio. Y esa diferencia en cambio lo que incluye es el efecto de mayor pérdida o ganancia que tengo yo por el hecho de estar expuesto a una tasa de cambio
a una tasa de cambio pues para calcular la deuda extranjera. Luego de esto vimos ya el tema de impuestos y veíamos que el tema de impuestos es, hay impuestos por todo, a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal, pero el fuerte de los impuestos realmente para temas corporativos, si bien el IVA es importantísimo, si bien el ICA es importantísimo, el impuesto que realmente afecta, y cuando estamos haciendo las evaluaciones de los proyectos, pues el impuesto de renta. El impuesto de renta, si bien en Colombia se dice que actualmente es del 25%, pero pues como hay una tasa de, digamos que puede ser entre el 25 y el 33%, ese impuesto se calcula con una base gravable, que decíamos que la base gravable con la que se calcula el impuesto es el mayor valor entre la utilidad antes de impuestos del periodo actual contra el 3% del patrimonio líquido del periodo anterior, y la que sea mayor es la base gravable a la cual uno le aplica la tasa de impuestos. Y decíamos que eso tiene pues una historia en Colombia, y está relacionada con el tema de que las compañías, si dan pérdida, no quiere decir que no paguen impuestos, porque con pérdida o sin pérdida pagan o pagan impuestos. Bueno, eso es un resumen super ejecutivo de los temas. Finalmente terminamos viendo todo el balance general. Al hacer el repaso, repasamos la contabilidad. Al hacer el repaso, repasamos la parte gerencial de toma de decisiones de manejo de cada una de estas. Y revisamos adicionalmente la relación que existe entre el balance, entre el PIG y entre el flujo de caja. Todo con el objeto de poder calcular el flujo de caja libre operativo, que es solamente este pedacito de la función. Y ahora ya en las últimas sesiones hemos visto ya un tema más relacionado con el I. Y sumada a las dos cosas, que es para donde vamos, doctores, es poder con esas herramientas calcular el valor presente de las decisiones que estamos tomando hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a ir. Lo que vamos a hacer el día de hoy es simplemente ponernos a jugar con las cifras de los ejercicios que ya tenemos. Por ejemplo, podemos tener la ensambladora. Tenemos que hacer, ayer hicimos kinder de beta, hoy vamos a hacer ya primaria y bachillerato de beta, para hacer un cálculo más adecuado del beta, y ya con eso tenemos las herramientas suficientes para poder calcular nuestro primer valor de una empresa que estamos proyectando, que ya tenemos dos ejercicios. Uno, el de la ensambladora, y dos, este que van a entregar hoy. Con que valoremos eso y utilicemos el beta y quedamos felices hoy. Ya podemos valorar una compañía, y eso será. No sé si hay preguntas del en la parte de deuda externa, pues haciendo como un paralelo, ¿qué pasa con las empresas que también exportan y tienen, digamos, cuentas por cobrar en dólares o en moneda extranjera? También hay cálculos. Sí, hay una exposición a la devaluación, claro, hay una exposición a la devaluación. O sea, si la pregunta es ¿eso le afecta al PIG? La respuesta sí. Sí. De pronto hacemos un ejercicio con unas cuentas por cobrar en dólares para ver cuál sería el efecto y cómo se maneja. Pero realmente no genera mucho valor el hecho de, si estamos pensando en valorar una compañía, entrar a ese detalle a veces lo distorsiona, pero eventualmente para evaluar un proyecto podría servir, pero sí, hay un efecto cuando tengo una cuenta por cobrar en dólares, pues hay un efecto en la devaluación. Sí. Puede ser favorable si hay devaluación, o desfavorable si hay devaluación. Bueno, doctores, entonces, ¿qué hora es? Listo, entonces echemos el desayunito y nos vemos entonces en